Bon dia. Moltes gràcies per l'assistència i gràcies per assistir en aquesta presentació. Per nosaltres és un dia important avui, on presentem el primer Pla Estratègic de Turisme de la ciutat d'Eivissa. M'acompanya la regidora de Turisme, Desiree Ruiz, i el responsable de l'empresa Brain Trust, Ángel García, que han estat els que han coordinat i redactat bàsicament aquest pla, el primer, com deia, de la ciutat d'Eivissa. Primer de tot, voldria agrair la intensa feina que s'ha fet per part de diferents entitats, patronals, associacions, sindicats, partits polítics i persones particulars que han participat de forma activa aportant idees i fent propostes perquè el Pla Estratègic de Turisme sigui avui una realitat i que avui puguem disposar d'aquest document, una eina que ens aportarà molt en el futur. El Pla Estratègic de Turisme de la ciutat d'Eivissa té com a referència els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, adoptats per Assemblea a la ONU i a l'Agenda 2030. Des de l'Ajuntament d'Eivissa volem estar preparats una vegada la situació sanitària ho permeti per posar-lo en funcionament i rellançar la nostra ciutat, però per fer-ho ho hem de fer amb responsabilitat i amb molt de seny. El turisme és un sector clau per a la reactivació econòmica i per a la reactivació social i és estratègic dins del sistema productiu de la nostra ciutat. Això no se li escapa a ningú. Aquest fet ha permès durant anys, dècades, ser un dels punts més visitants de tota l'illa i dels més visitats fins i tot del món. Reactivar aquest sector suposarà millorar la situació econòmica de moltes famílies que viuen o la seva principal font d'ingressos està relacionada directa o indirectament amb la indústria turística i per nosaltres, per tots els que avui estem aquí, el benestar econòmic del nostre teixit productiu i de les treballadores i dels treballadors és una prioritat. Nosaltres no concebim el sector del turisme sense preocupar-nos i ocupar-nos d'aquells que el fan possible, que al final, al cap i a la fi, són el sistema empresarial i els seus treballadors i treballadores. La pandèmia que assola el món sencer ens ha obligat a repensar les accions, a analitzar de quina manera podem diversificar el nostre producte. Reflexionar sobre la ciutat que volem i el pla estratègic de turisme ens permetrà disposar d'un full de ruta on fixar el desenvolupament turístic, però també ens permet saber quines són les nostres debilitats i també les nostres fortaleses. Ens permetrà incentivar la nostra ciutat, treballar en la qualitat del nostre producte i també treballar a establir una cosa que per nosaltres és fonamental, que és l'equilibri entre l'activitat turística i la vida de les nostres veïnes i els nostres veïns. El pla abasta des del 2021 fins al 2023 i incorpora un model de gestió turística per a la nostra ciutat. Per primera vegada disposarem d'una ferramenta que es converteixi en l'instrument bàsic de la nostra planificació. Orientarà la gestió i la promoció turística de la ciutat i que està al servei de tots els sectors, en directe o indirectament, aquells que participen del turisme. Jo m'atreviria a dir que directe o indirectament tothom hi participa. El pla és un punt de partida, ja que mai s'ha treballat la planificació estratègica del turisme a Eivissa des d'una visió totalment integral i molt important també transversal. És un pla viu, és un pla en el qual se pot aportar en totes les taules de feines que farem. Durant el seu període de vigència, del 21 al 23, permetrà definir les polítiques i els instruments que s'utilitzaran en la planificació activa turística i la seva relació amb el dia a dia de la nostra preciosa ciutat. El model que es presenta en el pla estratègic està basat en 7 eixos principals. Per nosaltres el més important és la sostenibilitat en l'ampli concepte de la paraula
Llavors, la idiosincràsia pròpia d'Eivissa s'equilibri, com deia, habitant i visitant, la innovació, la professionalització, la desestacionalització i la diversificació d'orígens i perfils turístics. Aquests 7 eixos comporten 131 línies d'acció que es desenvoluparan al llarg dels pròxims anys amb l'objectiu de posicionar la ciutat a mig i a llarg termini com una destinació sostenible, diversa i acollidora. Estic especialment satisfet perquè el pla compta, com he dit, amb la participació de totes les institucions, entitats, associacions i partits polítics. Hem fet 18 reunions amb 50 representants de col·lectius entrevistats. Han rebut més de 200 idees en aquest primer sondeig, suggeriments i comentaris. Aquest pla neix des del consens i és un full de ruta integrador, participatiu, que comença a rodar a partir de la setmana que ve amb reunions a les meses de treball. Avui fem el primer pas de presentació, però el realment important comença, com deia, a partir de la setmana que ve. Ara passaré a la paraula a Ángel García, que us explicarà les línies bàsiques del pla estratègic de la ciutat d'Eivissa. Ángel és conegut sobretot de les ciutats patrimoni, del grup de les ciutats patrimoni de la humanitat, que ja sabeu que vàrem presidir durant un any i mig, Eivissa sense la que ha estat presidint, ara seguim en l'executiva. És un grup molt dinàmic, reconegut a nivell europeu, que ens dona un valor afegit en la nostra promoció turística relacionada amb allò que més apreciem, que és la nostra història, la nostra cultura i el nostre patrimoni. Per la qual cosa, Àngel, te passo la paraula i que sé que tens moltes coses interessants que dir-nos. Gràcies. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Desiree, y todo el equipo por el trabajo tan intenso de estas semanas y de estos meses atrás. Lo primero, me correspondería felicitar a toda la ciudad de Ibiza y en concreto a todos los colectivos implicados con los cuales hemos compartido momentos, reflexiones, visiones, así que ha sido de una riqueza tremenda la construcción de este plan. Y nada más que hoy es el punto de partida, como decía el alcalde. Así que son tiempos de transformación, son tiempos de cambio, pero a la vez son tiempos donde la pandemia nos deja unos aprendizajes y en ese sentido yo creo que podemos mirar al futuro con cierto optimismo, pero también tenemos que mirar con consciencia, y en ese marco nace el Plan Estratégico Ciutat d'Eivissa y yo creo que nunca antes tuvimos esta oportunidad, porque en este marco que decía antes es un plan de todos y para todos. Así que voy a compartir pantalla para ir a través de la presentación, que voy a tratar de resaltar los aspectos más importantes. ¿Y me decís si se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Se ve, Ángel. Perfecto. Muy bien. Perdón. Perfecto. Pues voy a través del documento y seguro que más de un asistente se ve reflejado en todas sus opiniones que han tratado de estar en este plan. Primero, el índice y la estructura del plan, de cómo está construido, sobre todo a la hora de la lectura, no solamente de la sesión de hoy, sino de la lectura cuando se reciba el documento o se pueda descargar el documento. Primero sería la presentación del plan, después un objetivo general, un contexto general de mercado, un diagnóstico que habrá tanto una parte interna como una parte externa y una visión global. Y a partir de ahí sería el punto del plan estratégico que lo hemos llamado To Be, donde incluiremos la visión, las dimensiones y los objetivos que nacen ni más ni menos que de las ideas y de todas las sugerencias de los participantes. Una estrategia base y un marco para poner el escenario al plan, las líneas de acción, la guía de ejecución, un resumen ejecutivo y, por último, los agradecimientos. Lo primero que me gustaría componer esta parte donde está esa orientación a la Agenda 2030 que decía el alcalde serían los principios del plan, que por supuesto están como referentes principales esos 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Pero a la vez el plan cuenta con los siguientes principios: desarrollo económico y social de la ciudad a través de la sostenibilidad, fomento de los valores identitarios y de la cultura de Ibiza, que junto con los atributos que veremos después, el ocio, la gastronomía, la biodiversidad, se conviertan en atributos clave que reflejen esa esencia ibicenca con una propuesta de valor amplia. Preservación del entorno que rodea la ciudad, ha salido en muchas de las entrevistas, y el turismo del futuro será sostenible sí o sí, así que tenemos que ser cuidadosos con el entorno que nos rodea. Apoyo a la capacitación y formación de todos los sectores clave en un futuro que se aventura, que será distinto. Apuesta por la tecnología y la innovación, por supuesto. Promoción de oportunidades de negocio y empleo estables que aporten beneficios sociales a los habitantes. Cooperación de todos los sectores, más importante y más necesario que nunca: público-privado, público-público y privado-privado, como veremos también a lo largo del documento. Y por último, no menos importante, el liderazgo institucional por parte de la Alcaldía de Ibiza y de la Concejalía de Turismo para la ejecución de este plan, que debe trascender en el tiempo para lograr los objetivos no solamente a corto, sino a medio y largo plazo. No me voy a detener, están incluidos en el documento y la mayoría de nosotros los tiene en la cabeza, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Simplemente reflexionar que es el punto de llegada de prácticamente todos los destinos turísticos en el mundo, y la ciudad de Ibiza debe liderar en ese sentido su posicionamiento hacia este concepto. Como objetivo general del plan estratégico estaría la definición y el diseño de un plan estratégico de turismo que vislumbre las oportunidades con foco en el corto plazo para poder contar con estrategias y líneas de acción para la próxima temporada, pero sin dejar de lado el medio y largo plazo, con la vista puesta en un tipo de turismo sostenible que posicione a la ciudad de Ibiza como primero modelo de recuperación y después como un modelo de sostenibilidad. En cuanto al contexto general de mercado, y en este sentido las previsiones pues hay que tomarlas con cierta cautela. En este sentido, pues yo creo que debemos permanecer resilientes, optimistas. Es verdad que en estos momentos todos estamos pendientes de las cifras de contagio, del plan de vacunación, de las directrices de nuestros organismos oficiales, y la idea es que, pues como venimos viendo aquí desde un 2020, y en particular para las comunidades que viven y que su economía depende mucho del turismo, ha sido una caída muy importante, pero el futuro apunta hacia la recuperación paulatina en los próximos años 2021, 2022 y 2023. El sentimiento de mercado, y traemos algún reflejo de lo que piensan los europeos a través de una encuesta que ha hecho la European Travel Commission, dicen que España es el país en el que más están pensando todos los europeos en estos momentos, recordando que nos debemos en los próximos meses más a un turismo de proximidad, hasta que el plan de vacunación sea más masivo en todo el mundo. Y España aparece en el primer lugar por delante de Italia y por delante de otros países como Francia, Alemania o el Reino Unido. Y en este sentido también, dentro de los métodos de evaluación que ahora mismo tenemos, que son las búsquedas de un destino, Ibiza se encuentra entre uno de los destinos españoles más buscados por los turistas, lo cual también nos hace ser optimistas para el futuro. Las previsiones del municipio de Ibiza y en línea con el plan Reinicia del Consell reflejan tres escenarios, que son este mapa que tengo aquí a la derecha, empezando por el escenario base, que sería la línea azul. Aquí está puesto en una representación de todos los meses en función de la estacionalidad. Nos llevaría a un 45-50% de las cifras de 2019. Y por supuesto, también me permito llevar a la mención que dependemos mucho de la evolución de la pandemia en estas próximas semanas y en estos próximos meses. Habría un escenario más optimista, que sería esta línea verde, que nos llevaría a un 60-65% de las cifras de 2019, y habría un escenario más pesimista o desfavorable, que nos llevaría a un 30 o 35% de las cifras registradas en 2019. Y por último, en este capítulo del contexto de mercado, no olvidar que el viajero en estos momentos está cambiando.
está reflejando el impacto que la pandemia está dejando en cada uno de nosotros y se buscan pues nuevas formas de viajar y en este sentido hemos reflejado algunas de las tendencias más importantes, como es la nueva normalidad, donde los aspectos sanitarios deben estar como un tema obligatorio dentro de la oferta. Buscaremos destinos seguros, la sostenibilidad, de la cual hizo referencia el alcalde en su discurso de entrada, y está aquí para quedarse. Todos los destinos en estos momentos buscan un eje y buscan una meta de sostenibilidad en el futuro, como hablaremos cuando mencionemos los objetivos estratégicos del plan. Flexibilidad en estos momentos es muy importante para los viajeros, estar preparados para cambios, cancelaciones, microvacaciones. Yo creo que la situación de la pandemia, de la cual llevamos ya un año, nos permite soñar en cierta medida y tras haber estado durante mucho tiempo en un sentimiento de estar en casa, de estar en nuestra propia ciudad, pues probablemente van a surgir mucho más los viajes cortos y las microvacaciones. Alternativas a la masificación, vamos a buscar destinos con menos aglomeraciones, buscando alternativas y opciones al turismo de masas. Los nómadas digitales, que también tiene que ver con el teletrabajo, pero también con un nuevo tipo de viajero. Y por último, la digitalización, que por supuesto es una tendencia que ya venía y que la pandemia solamente ha hecho que acelerar, y que no se entenderá un destino en el futuro si no está su consumo digitalizado. En cuanto al diagnóstico interno, aquí lo que nos gustaría reflejar es que toda la ciudad de Ibiza se ha querido ver involucrada, y en ese sentido, por deseo expreso del ayuntamiento, se han tenido 18 reuniones con diferentes colectivos, todos ellos implicados en el ecosistema turístico de la ciudad. 50 representantes de todos esos colectivos y en torno a 200 ideas, como decía el alcalde al principio, comentarios, sugerencias que han sido trasladadas a este plan, como veremos más tarde. No me voy a detener en los colectivos entrevistados porque yo creo que sí que reflejan prácticamente la totalidad de toda la ciudad, pero sí me quiero detener en qué hemos reflexionado juntos y en este sentido hemos departido y hemos escuchado y hemos incluido en este documento. Uno, la visión del modelo, tanto antes de la pandemia como después de la pandemia. La relación entre las administraciones, puesto que ahora es más importante que nunca, públicas y privadas, a qué tipo de modelo turístico nos gustaría ir y cómo influiría esto y cómo mejorar el posicionamiento y en ese sentido cumplir con el objetivo del turismo, que es devolver la riqueza a la sociedad local, y cualquier otro comentario, ideas o sugerencias, pues, de lo cual han salido pues muchísimos, ¿no? Entonces, en esta me gustaría resaltar que se envió un formulario a todos los entrevistados, con lo cual han podido manifestar ideas posteriores y además su sentimiento hacia la iniciativa de la Mesa de Turismo y a la construcción del plan, que ha sacado un 9,6 sobre 10, así que pues eso es muy buena noticia para todos porque queremos crecer y evolucionar todos juntos en el turismo de la ciudad. Las conclusiones sería que el ocio, el lujo y la modernidad con el que se reconoce a Ibiza, dato que viene de una encuesta estadística que se hizo para el proyecto del Grupo Ciudades Patrimonio, debe ser complementado con otros elementos como la gastronomía, el patrimonio, la cultura. Hay que desestacionalizar el turismo y esto es un reto, pues yo creo que durante mucho tiempo, en el que hay que trabajar porque el turismo sostenible lo exige, abriendo a otros mercados emisores e incluso recuperando tipos de turismo que se han ido perdiendo en el pasado, como el familiar, el LGTBI. La ciudad de Ibiza, eso se ha manifestado por parte de todos los entrevistados, tiene muchas posibilidades para crecer fuera de temporada, recuperar esa esencia ibicenca que tanto caracteriza a la ciudad y a sus habitantes, mejorar la comunicación y la promoción teniendo en cuenta el modelo que queremos, a quién queremos ir y con qué tipo de producto, ayudar y formar a los profesionales base del sector, mejorar la movilidad y conectividad de la propia ciudad aportando al turista alternativas para recorrer y ver las ciudades de otros puntos de vista, desde otras miradas, revalorizar lugares estratégicos y de interés turístico, y esto pues yo creo que se repitió en muchas de las entrevistas
tratar de ampliar todo lo que tiene que ver con los elementos de la ciudad, crear experiencias que generen recuerdo en los turistas, potenciar otros sectores como el MICE, el business, los eventos deportivos, los eventos gastronómicos que ayudan a desestacionalizar, crear ofertas motivadoras donde se complementen distintas actividades y, por otro lado, asegurarse que la calidad de los ecosistemas de la ciudad funcionan y son capaces de absorber a la demanda, que en la medida en que seamos capaces de desestacionalizar, también consumiremos menos recursos, los gestionaremos mejor y tendremos una ciudad mucho más sostenible. Por último, en la parte del diagnóstico me gustaría pues entrar en un DAFO en el cual no voy a leer cada uno de los puntos que están recogidos y que han sido reflejados en todas las entrevistas por cada uno de los asistentes al webinar de hoy, pero sí me gustaría considerar que las debilidades tienen que ver con ser un destino turístico maduro, que ha tenido mucho éxito y que, por tanto, pues el impacto del turismo pues es relativamente relevante. Y eso está pasando en todos los destinos turísticos maduros a día de hoy, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y yo creo que en tiempos de vacas gordas, como hemos tenido en el pasado, quizá le hemos dado menos importancia porque nos venían los turistas y ahora es momento de mirar una nueva forma del modelo futuro. Las fortalezas tienen que ver con todo lo que tiene la ciudad de Ibiza, con todos sus elementos, con todos esos atractivos, esos atributos que están relacionados con la esencia, el producto, el paisaje, la biodiversidad, el clima, la hospitalidad, la pertenencia a un grupo como Ciudades Patrimonio, tener una ciudad, como salían en algunas de las manifestaciones de los asistentes hoy, esa ciudad histórica y milenaria, y luego pues distintos planes como el que estamos poniendo hoy en marcha o como el plan Reinicia del Consell Insular, que ayudarán a esa visión de futuro. En las debilidades pues tiene mucho que ver y están relacionadas con ese turismo post-pandemia o post-COVID, donde va a haber una concentración feroz, donde tenemos que ir hacia una orientación de diversificación, de desestacionalización, donde la masificación estará penalizada y donde tenemos que pensar que hay un nuevo viajero que quiere cosas distintas. Y las oportunidades tienen que ver con ese mapa que veíamos antes de previsiones. El turismo se recuperará, por supuesto, sí o sí, pero será un turismo diferente y es una oportunidad única este momento para cambiar el modelo y para saber hacia dónde queremos ir, con qué elementos queremos ir, y de esto va este plan y de esto van a ir las mesas de trabajo que surgirán después. El plan estratégico, lo primero que hace, y en esto ya vamos hacia el futuro, enumera los elementos con los que todos los entrevistados han creído que cuenta la ciudad para su desarrollo turístico. Y aquí estaría el clima, la hospitalidad, la tradición, identidad y autenticidad encarnada en esa esencia ibicenca, la naturaleza y biodiversidad. Y por último, inclusividad y un turismo para todos. La cultura y el patrimonio, el ocio, el turismo activo, deportivo, lo que tiene que ver con la tecnología y la gastronomía. La visión del plan estratégico sería: el turismo de la ciudad de Ibiza debe posicionarse como un turismo basado en la sostenibilidad, con una identidad y personalidad propia, en donde toda la tradición, cultura y patrimonio se una a la naturaleza y biodiversidad del fabuloso entorno natural que la rodea, ofreciendo un producto excelente e innovador en una ciudad acogedora que proponga una nueva forma de conocerla. Un turismo en el que los habitantes de Ibiza se sientan identificados, donde se promueva su propia esencia y donde se potencie las actividades económicas a través de la colaboración con toda la sociedad, persiguiendo un óptimo equilibrio, como decía el alcalde al principio, entre la satisfacción de un turista respetuoso con el bienestar de un residente hospitalario, asegurando el retorno de la actividad a la población local durante todo el año. Esa sería esa visión hacia donde quiere ir el nuevo modelo. Habría 7 ejes estratégicos, los mencionó el alcalde al principio, me gustaría repetirlos porque son fundamentales. Este es ese nuevo modelo hacia donde quiere ir la ciudad, que serían sostenibilidad como base del desarrollo turístico de la ciudad, la idiosincrasia propia, esa esencia ibicenca que ha salido tantas veces, ese equilibrio entre el visitante y el residente, esa innovación y, por supuesto, digitalización de la ciudad con experiencias únicas, diferentes, esa profesionalización
el turista del futuro espera un servicio excelente y espera un servicio mejor del que encontró antes de la pandemia. La desestacionalización es la única vía para que tengamos un empleo estable, para que tengamos una economía sostenible, como veremos después, y la diversificación, no concentrar todos nuestros turistas en unos cuantos mercados, sino ampliar, y no concentrar el perfil, sino ampliar también los tipos de turismo hacia los que queremos dirigirnos. Hay 21 objetivos estratégicos que serán medidos a través de sus indicadores correspondientes y que de alguna forma bajan y salen y surgen de las 7 dimensiones de las cuales he mencionado antes. En sostenibilidad habría 3 objetivos concretos que mediremos: aumentar el gasto medio por turista, asegurar el retorno económico a la demanda de la demanda turística a la creación de empresas y empleo, y eso es uno de los objetivos del turismo, devolver a la sociedad esa riqueza, y reducir el impacto medioambiental del turismo, que también fue mencionado por muchos de los entrevistados. Dentro de idiosincrasia propia tendremos 3 objetivos que también mediremos: incrementar el patrimonio y la cultura en la imagen de marca. De nuevo, somos una ciudad milenaria, formamos parte del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un tipo de turismo que será muy demandado en el futuro y que es un eje también estratégico de los planes de la Secretaría de Estado de Turismo. Ampliar los negocios tradicionales en la oferta de la ciudad de Ibiza. Eso también han salido mucho en las entrevistas. Todos tenemos que formar parte de la ciudad, no solamente los barrios más céntricos, no solamente los barrios más visitados, sino toda la ciudad en su conjunto. Intensificar el consumo de productos locales y de proximidad, que también será medido. La tercera dimensión con sus objetivos, que sería equilibrio entre el habitante y el visitante, estaría equilibrar el peso del turismo en la economía de la ciudad, para que tenga el peso que nosotros decidamos que queremos que tenga dentro de la ciudad. Reforzar el bienestar de los residentes y la satisfacción de los turistas, combinando ese equilibrio. Y por otro lado, disminuir la presión turística. Obviamente nos referimos a tiempos prepandemia y en este sentido, pues tratar de ampliar esa propuesta de valor a otras zonas para establecer flujos turísticos que permitan una presión más ajustada. En la innovación tendríamos desarrollos como objetivos estratégicos, desarrollo de productos y servicios innovadores, implantar el sistema de señalética turística e impulsar la digitalización y evolucionar hacia un destino inteligente, dado que estamos adheridos a la red de destinos turísticos inteligentes junto con las otras 14 ciudades patrimonio. Tendríamos, tendríamos profesionalización, y estos objetivos que bajan de esta dimensión sería extender la formación a toda la cadena de valor turística, mejorar la empleabilidad de la población local y crear modelos de relación laboral dignos. Desestacionalización, habría 3 objetivos también medibles, que sería elevar el número de visitantes y su gasto en temporada baja, mantener abierto el mayor número de establecimientos en la temporada baja y, por supuesto, prolongar el empleo más allá de la temporada alta, que suele estar en los 6 meses de medio del año. Y por último, dentro de la dimensión de diversificación de orígenes y perfiles, hay 3 objetivos medibles también, que serían diversificar e incrementar los mercados de turismo internacional, no solamente basarnos a día de hoy en los 4 o 5 mercados principales que son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. Expandir el peso del turismo nacional y regional, que por otro lado nos ayudará a desestacionalizar y será a corto plazo el que se empiece a mover. Y diversificar el perfil de turista, pues tratando de atraer otros públicos objetivos que sean pues respetuosos con el medio ambiente, que les guste nuestra esencia, que compren nuestros productos, que valoren todos los elementos turísticos que antes vimos. Y esos serían los 21 objetivos estratégicos de este plan, que será, yo creo que la meta del éxito en la ejecución de este plan. Poder medir, obviamente no los cumpliremos los 21 de golpe, las mesas de trabajo que se creen después habrán de priorizar, primero el corto plazo y después el medio y largo plazo, pero mediremos todos aquellos objetivos que han salido de las entrevistas y de vuestras opiniones. La estrategia base
sería, pues muy gráficamente, en una sola página, pasar de un turismo más invasivo, más estacionalizado, más masivo, y ese sería el eje horizontal, a un turismo sostenible, respetuoso, diversificado y desestacionalizado. Y en el eje vertical, pasar de una oferta monotemática, poco representativa y escasamente innovadora, y eso también es fruto de épocas de vacas gordas, pasar como una oportunidad magnífica en estos momentos a una oferta multitemática, representativa y muy innovadora. Aquí sería donde estamos, en el ASIS que hemos puesto, y nos dirigiríamos a este modelo Altuvía, a este modelo de gestión. Aquí hemos dibujado, con algunos de vosotros lo hemos compartido, las palancas que hemos considerado para la ejecución del plan. La A y la B son palancas mínimas de reactivación, donde estaría la supervivencia de las empresas con ayudas públicas, es decir, para cuando esto se recupere tenemos que tener tejido empresarial, y la B sería garantizar la seguridad sanitaria, en la cual ningún destino recibirá turistas. La C, la D, la E y la F tienen que ver con las palancas de diseño y definición del plan, que sería alinear las necesidades de todos los subsectores que han sido escuchados en las entrevistas, la definición del posicionamiento y de los objetivos del plan, que ha sido reflejado en este documento que vemos hoy, crear las mesas de trabajo, de lo cual ahora explicaré en las siguientes diapositivas hasta el final del documento, y asegurar la transversalidad de las acciones. Precisamente una ciudad como Ibiza, donde su economía vive del turismo, es imprescindible asegurar que las diferentes concejalías y coordinación con el Consell y con el Govern están coordinadas y aseguramos esa transversalidad. Luego estarían las verdes, que son las palancas de accionabilidad, que sería ampliar la propuesta de valor a todos los atributos que hemos visto antes, determinar nuevos públicos y mercados objetivo, también lo hemos visto antes, diseñar un plan de promoción y comunicación en función de este nuevo modelo, mejorar y perfeccionar el sistema de infraestructuras, accesibilidad y señalética, formar a toda la cadena de valor turística, mejorar la experiencia del viajero, más que nunca la experiencia y lo que diga el viajero en el futuro será muy importante para fidelizar y para atraer nuevos turistas. La digitalización, no menos importante. Y por último, coordinar y alinear los planes de las instituciones públicas y privadas. Y habría una última palanca, que sería la de medición y evaluación, que será medir y evaluar todos esos 21 objetivos a través de los indicadores que se han diseñado para esa evaluación. ¿Para qué? Para que el plan evolucione. Esto lo comentábamos en las entrevistas, esto es un plan vivo, como decía el alcalde al principio, y esto es solo, como decía la regidora, esto es solo el punto de partida, y a partir de aquí viene el trabajo de todos los que estamos aquí hoy presentes. Las líneas de acción de esas 7 dimensiones han salido 21 objetivos estratégicos que acabamos de ver y 131 líneas de acción que se trasladarán a esta guía de ejecución que viene después, y que son las 10 mesas que se van a constituir para trabajar en este plan y poner en marcha esas líneas de acción. La primera sería la mesa de gobernanza, que será responsable de la coordinación, seguimiento, análisis de indicadores y mejora continua del plan estratégico, y que bajo ella estarán otras 9 mesas de trabajo: producto, clientes, comunicación y promoción, infraestructuras, conectividad, movilidad y accesibilidad, análisis, innovación y desarrollo turístico, empleabilidad, formación y profesionalización, sostenibilidad turística en todo lo que tiene que ver con el modelo, con la economía y con el medio ambiente, la mesa de sensibilización, diversidad, inclusividad, convivencia y acción social, y la mesa de relaciones institucionales, no poco importante para alinear a todas las instituciones en esa salida y recuperación y posicionamiento futuro. A corto plazo, y ahora nos lo contará Desiree, se van a formar 6 mesas, sobre todo para trabajar en el corto plazo y para la temporada, que serían estas y que de alguna manera aglutinan todas las que hemos visto antes, y de ello nos hablará ahora Desiree, no me voy a entretener. Y por último, el resumen ejecutivo, y voy terminando con el documento. Este sería una visión en una sola página de todo lo que acabo de compartir con vosotros. Estarían las 7 dimensiones del plan, los 21 objetivos y todas las palancas que hemos visto, porque todo está relacionado
y una cosa estará muy coordinada con todas las demás. Y por último, pues la verdad es que para mí, y con esto doy paso a Desiree, quisiera agradecer a todos los asistentes y a los que no han podido asistir hoy, pero a los que han participado en todas las entrevistas. Ha sido una riqueza inmensa, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Escucharos a todos, ver la involucración, el interés, la ilusión y la pasión porque haya un plan, como decía al principio, de todos y para todos. Y este será la fórmula del éxito, trabajar todos juntos para que haya un éxito en la ciudad de Ibiza en el futuro, con este nuevo modelo y con esta nueva meta que hemos compartido hoy. Y aquí estaría al final del documento, pues todas las empresas que han compartido con nosotros sus ideas, sus opiniones, han sido súper valiosas. Así que desde aquí, de todo corazón, muchísimas gracias y animaros, mucha fuerza, mucho ánimo y que esto solo sea el principio de un éxito de la ciudad como ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Te pasó la palabra de Siria antes. Agradecer, creo que el documento lo verán, lo podrán estar. Yo creo que es un trabajo muy bueno. Con humildad lo decimos para seguir mejorando en el futuro y agradecerte esa implicación, esa capacidad de analizar en poco tiempo de tuya y de tu equipo para ayudarnos en un momento complicado. Se agradece estar rodeado de buenos profesionales y es el caso también de la Concejalía de Turismo que nos ayuda a tener más esperanza en el futuro. O sea que, Desiree, harás tu turno y te cedo la palabra. Muchas gracias, muy amable. Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a los asistentes. Hemos tenido un pico de 159, ahora estamos en 153. Entre ellos está la directora general de Turismo del Govern de las Illes Balears. Tenemos a diferentes representantes de diferentes ayuntamientos e instituciones de todo tipo, muchos de los que salían en esa última hoja de agradecimientos, pero también muchos otros que, bueno, como hemos repetido en muchas ocasiones, el turismo es muy transversal en nuestra ciudad y es cierto que el interés demostrado por todos esos participantes en las diferentes entrevistas que hemos tenido hoy en esta presentación y espero que las mesas de trabajo que a partir de la semana que viene iremos conformando se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque creo que es importante este tiempo de impasse. Lo hemos aprovechado, yo creo que de una forma muy fructífera. Teníamos la suerte de que Breintras ya venía trabajando con nosotros desde hace 3 años y es verdad que todo eso nos ha ayudado a que los tiempos los hayamos agilizado. 83 días, es que se dice pronto, hemos tardado en tener este documento que vamos a compartir con todos, quiero decirlo ya. También quería decir que no se me olvide los asistentes, si bien este formato, por el número de personas que somos, no van a poder, los asistentes no vais a poder participar de manera visual y con audio, sí que os invitamos a que hagáis los comentarios y las preguntas que consideréis pertinentes en el chat que tenéis a la derecha de vuestros monitores y que iremos leyendo cuando termine esta breve intervención. Iremos compartiendo un poquito en el ratito que nos queda, en este cuartito de hora. Tampoco queremos expandirnos mucho porque es realmente, como han comentado tanto Ángel como el alcalde, es ahora cuando empieza lo más divertido que va a ser trabajar en las mesas de trabajo. Así que, además de los asistentes, a todos quería agradecer, todos los que han participado de una forma u otra y sobre todo esa forma con la que se ha valorado esta iniciativa, ¿no? Que creo que ha calado y que, bueno, de una manera u otra tenemos que seguir estando al nivel de esas expectativas que de una forma u otra hemos creado. Tenemos ya la hoja de ruta con esas 7 dimensiones estratégicas, con esos 21 objetivos definidos y con 131 líneas que vamos a desarrollar en esas mesas de trabajo que os decía,
Por las dimensiones que tenemos ahora mismo en nuestro departamento de turismo, hemos considerado que era mejor reducirlas a esas 6 mesas para que realmente sean prácticas y sean funcionales. A través de ellas canalizaremos todas esas propuestas que vendrán pues desde diferentes sectores y que iremos encajando en ese calendario de reuniones y objetivos que conformamos ya a partir de la semana que viene. Tenemos que impulsar medidas ya para esta temporada. De hecho, desde la concejalía no hemos cerrado proyectos a expensas de que en las mesas y de forma conjunta podamos trabajar en ellos y veamos de qué manera vamos a impulsar tanto la promoción ya de esta misma temporada como de las que vengan más adelante. Nuestros objetivos son diversificar e incrementar los mercados, aumentar el gasto medio por turista, incrementar el patrimonio y la cultura y la imagen de la marca de nuestra ciudad, desarrollar productos y servicios innovadores, impulsar la digitalización y trabajar para desestacionalizar el turismo, eso que siempre decimos, pero que estamos convencidos que podemos llevarlo a cabo. Y entre algunas de las acciones que creemos esenciales está la de recuperar esos diferentes tipos de turismo como el familiar o el LGTBI. Fruto de todas estas aportaciones que hemos tenido, obviamente ha quedado constatado que la sostenibilidad tiene que ser la base de nuestro desarrollo turístico y que tenemos que ofrecer experiencias y actividades distintas, únicas, que busquen un equilibrio entre la satisfacción del turista y ese bienestar de nuestros residentes. En definitiva, tenemos ya el plan. Hemos definido conjuntamente con todos los interlocutores con los que nos hemos sentado ese camino y el punto de llegada al que aspiramos. Por lo tanto, tenemos el plan de trabajo sobre la mesa y es cuestión de que os consideréis todas y todos invitados a formar parte de estas mesas de trabajo en las que llevemos a cabo, entiendo que una labor muy bonita, que consistirá en gobernar este turismo que hasta ahora nos ha gobernado, como dice el alcalde, que me encanta ese pensamiento, ¿no? El que hasta ahora nos hemos dejado llevar un poquito por la situación que era de bonanza, y ahora toca reconsiderar que la situación, pues bueno, nos ha permitido este espacio de reflexión y es momento de remangarnos entre todos y crear un turismo mejor. Si os parece, voy a ir leyendo algún comentario de los que nos están escribiendo. Tino Varela nos quiere agradecer la labor importante. Bueno, claro, agradecimientos, hay muchísimos agradecimientos. Yo personalmente estoy muy agradecida por ese feedback que estamos recibiendo, ¿no? Entiendo que una de las labores principales como gobernantes es escuchar y aprovechar todas esas sinergias que se crean para construir, ¿no? Entre todos. Es verdad que quizás la labor de coordinación debe ser una de las más importantes, si no la más importante, es que nos toca tanto al alcalde como a mí como concejala y al resto de concejales, a los que también les quiero agradecer su implicación, porque al final lo que hablábamos es una materia completamente transversal. No sé si hay alguna pregunta. Jaume Torres nos muestra su preocupación por la masificación y la oferta no reglada. Efectivamente, nuestros problemas de debilidades serán abordados en esas mesas para fortalecer el posicionamiento de nuestro destino. Gracias, Jaume. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, Rafa o Ángel. Bueno, sí, como tenemos tiempo, yo creo que se lo he escuchado decir muchas veces al presidente de la PYME, tiene que ser una oportunidad dentro de esta desgracia que nos asola, ¿no? Pues para ser mejores y aprovechar que es verdad que ese turismo de masas en el cual hemos vivido en las últimas décadas, pues
ha dado mucha riqueza, ha dado muchas oportunidades a mucha gente, que la mayoría ha cumplido las normas y otra gente que no las ha cumplido. Lo sabemos todos. Es un buen momento para hacer un reset e intentar pues, que todo el mundo, o una buena parte, siempre eso con recursos, siempre hay una cierta crítica al desborde del turismo, siempre hay que recordar que las administraciones tenemos que tener recursos, que las policías locales, por ejemplo, que son las garantes de muchas de los cumplimientos de las ordenanzas, siempre han estado limitadas por unas leyes que nos permitían crecer a la vez que crecía el turismo. Eso poco a poco se está, gracias a esta crisis, pues revisando, y creo que poco a poco estaremos más preparados a la hora de hacer controles, de intentar que todo el mundo pues tenga a bien, sobre todo, cumplir una serie de normas que garantizan ese equilibrio importantísimo para todas las ibicencas y los ibicencos, que somos conscientes todos de que vivimos del turismo, pero que el turismo tiene que, como digo muchas veces, ser gobernado y dar ese equilibrio y esa tranquilidad. No nos podemos permitir volver a cometer los fallos del pasado. Es un buen momento, como decía Desiree, de reflexionar, de ver a ver qué hemos hecho bien, porque también hemos hecho muchas cosas bien, de qué hemos hecho mal, para intentar mejorarlo, teniendo en cuenta que, como se decía, es complicado tener certezas. Es decir, en el futuro pues hay que ir hoy en día con muchos pies de plomo, ser cautelosos. Ahora mismo todavía tenemos que superar la situación sanitaria. Debemos estar hace un mes la ciudad de España con más incidencia del virus, y hay que ser muy cautelosos. Eso no quiere decir que no estemos trabajando y visualizando una serie de escenarios para los cuales tenemos que estar preparados. Muchas gracias, Rafa. Nos están comentando que a mí me parece muy bonito el hecho de que deberíamos hacer un trabajo similar para toda la isla. Tenemos al director insular también conectado y a los compañeros tanto de Santa Eulalia como de San José. Yo les quiero agradecer el interés mostrado y obviamente consideramos que, bueno, quizás esta es una fuente de inspiración para llevar a cabo ese trabajo, que es cierto que siendo que la isla tenemos las dimensiones reducidas que tenemos y los municipios estamos tan unidos que al final no se sabe en algunas ocasiones dónde empieza uno y acaba el otro, pues es cierto que sería muy interesante que pudiéramos hacer una labor conjunta. Obviamente ponemos a disposición de este trabajo a disposición de todo el mundo. Vamos a colgar en nuestra web y también compartiremos con todos aquellos que lo estimen esta presentación, tanto esta presentación que estamos celebrando ahora mismo como el documento que Ángel nos ha ido mostrando, tanto en castellano como en catalán. Obviamente estamos haciendo ahora la intervención en castellano especialmente porque muchos de los asistentes así nos lo han pedido. Y la forma de participar, también nos están preguntando de qué forma pueden participar en las mesas. Obviamente agradeceremos que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico o de la forma que consideren oportunas, pero la idea va a ser que la semana que viene establezcamos ya un calendario concreto para ir constituyendo las diferentes mesas y todos aquellos que estén interesados, obviamente, contaremos con ellos. Francesco Nuzzi comenta la propuesta de creación de pasaportes digitales de vacunación. Efectivamente, es una iniciativa que se va a poner en marcha desde las instituciones europeas. Se está hablando mucho de ello y bueno, confiamos en que sea positiva para la isla de Ibiza para esta temporada. ¿Qué opináis? Bien, a ver, todo lo que tiene que ver con el virus y el desarrollo del turismo y las decisiones que tengamos que tomar, siempre es como ahora, ¿no? Entiendo el cansancio y la situación tan crítica a la que vivimos y algunos opinan ahora mismo al entrar aquí en la alcaldía. Un vecino me paraba y decía, pues, ¿cuándo van a abrir las terrazas, no? Son decisiones que tienen que ir, o sea, un alcalde, un presidente o una alcaldesa, lo tomamos, estuvimos reunidos ayer con las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias
van dictando aquello que es conveniente. Yo soy muy respetuoso con lo que aquellos que conocen y son epidemiólogos y están destinados a estudiar el virus, pues qué es lo óptimo. Yo no sé valorar si lo más adecuado sería ese instrumento que se plantea. Parece ser que cada vez más voces dicen que sí, pero lo comparo con otras decisiones que se tomaron en el pasado. Se comentaba mucho de no dejar entrar en la isla ciudadanos sin PCRs, y luego hemos visto que en Navidades han entrado y que luego la cepa británica funciona diferente, y gente que había dado PCR negativo en origen, luego aquí desarrolló el virus. Bueno, yo creo que todas las herramientas que podamos tener para controlar esta pandemia van a ser pocas, y toda la idea es buena, y en esas mesas de trabajo se tienen que valorar. Evidentemente nosotros llegamos hasta donde llegamos, igual que cuando se comentaba de hacer todo un plan estratégico de la isla. Entiendo que esto es una herramienta más. Seguro que a nivel de Consejo y de Gobierno se están pensando en herramientas similares que tienen que ser complementarias. Esto no es un apartado, nosotros humildemente empezamos este trabajo, pero es de todos, no es de este municipio solo, es de todo aquel que quiera aportar. Evidentemente, pues yo creo que también todo el sistema empresarial se está preparando para tener diferentes alternativas a la hora de controlar, porque, como decía Ángel, uno de los objetivos principales es ser un destino que seamos conocidos como seguro, como que el virus está controlado, que no hay peligrosidad. Yo creo que el nuevo viajero lo va a solicitar. Ángel sabe más de este tema que yo, pero evidentemente ahora es importantísimo que la pandemia quede controlada. Hemos estado, como he dicho antes, muchos días siendo la ciudad de España de más de 50.000 habitantes con más virus. Entonces todo eso no nos ayuda, porque al final la ciudad se llama igual que la isla. Así que ahora no es momento de correr, no es momento de tirar por la borda todo el esfuerzo que llevamos en las últimas semanas, que ha sido muy grande, y que yo agradezco. He hecho esta oportunidad para todas aquellas personas que nos están viendo, de agradecer el esfuerzo, porque esto es cuestión de todos, es decisión de todos. Y evidentemente creo que lo que se plantea pues es una herramienta que evidentemente las autoridades sanitarias valorarán, y que tiene que ir de la mano sí o sí, como decía de Chile, de Europa. Si nosotros lo implementamos y no lo implementan otros países, pues no tendremos mucho que hacer. No sé, Ángel, ¿qué opinas? Sí, ¿se me oye, Rafa? Sí. Sí, no, simplemente reitero lo que habéis dicho anteriormente. No es una... se valoran distintas alternativas, pero no es una medida fácil. Es una medida que además no está en manos ni de un ayuntamiento ni de una comunidad, sino, como decías antes, en manos de las autoridades europeas, y que tiene en estos momentos muchos defensores, pero también detractores, porque desde un punto de vista legal, pues parece que podría atacar los principios de intimidad, podría atacar los principios de discriminación. Bueno, tendremos que ir viendo en el tiempo cómo se van sorteando esos retos, y luego, por otro lado, también yo soy de los que pienso que podemos tener un pasaporte o no, pero también tenemos que tener en cuenta los países de origen y destino, porque todos tenemos que tener un mínimo de vacunación, y en ese sentido pues tenemos que ser prudentes para llegar a un mínimo de grupo, y eso pues esperemos que suceda durante este año. Pero en cualquier caso, yo creo que las autoridades europeas están trabajando muchísimo en estos días en ello. Muchas gracias, Ángel. Bien, bueno, nos preguntan, Yolanda Torres nos pregunta por el tema de las infraestructuras que no dependen de la ciudad, que obviamente, bueno, yo quiero decir que este plan lo hemos circunscrito un poquito a corto y a medio plazo, para empezar ya para esta temporada, y con visos que llegue hasta 2023, si bien la aspiración es que continúe en el tiempo, ¿no? Y que sea un trabajo de largo recorrido. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hacer, obviamente, lo que nos queda de legislatura, todo el esfuerzo posible para que las infraestructuras de esta ciudad vayan mejorando en la medida de lo posible. También nos hablan de la preocupación por la formación del personal en hostelería y restauración, que lo hemos estado hablando y ha salido muchas de las entrevistas que hemos ido realizando. Y es un aspecto que nos parece vital y que abordaremos en las mesas, porque además uno de nuestros partners
que también asisten hoy son tanto la UIP como las escuelas de turismo y consideramos que bueno, por ahí tenemos también un recorrido que me mejoraría agradecer. Luis Galiusi viene a aportar, a poner la emoción y la experiencia de calidad. Es verdad que muchas veces nos centramos en las cuestiones más cuantitativas, ¿no? Más objetivas, pero creo que una de las características por las que todo el mundo se enamora de Ibiza, de nuestras ciudades especialmente, es por ese extra de alma que le ponemos a todo, ¿no? Entonces creo que este proyecto ya lo tiene desde el principio, pero que debe ser una de esas bases que no olvidemos. Que bueno, que lo económico es importante, lo sanitario esencial, pero que ese algo más que no se ve pero que se siente también tiene que estar ahí. Paulo Ramos nos pregunta también cómo participa en las mesas. Estaremos en contacto. Si alguien no sabe cómo comunicarse con nosotros, a través del correo electrónico turisme@eibiza.es, os podéis poner en contacto. Veo que hay mucho interesado, eso me encanta. Ana Lladó también agradece la iniciativa y se pone a nuestra disposición, muy amable Ana, y como ella, la verdad es que están llegando muchísimos mensajes en este sentido. Y bueno, hay muchos temas, sacan, como no, vamos a decirlo, el tema de la limpieza y demás, son temas que vamos a poner en la mesa y que son cuestiones que yo sé que le preocupa a mucha parte de la ciudadanía, de la que se dedica al turismo, pero también de la que no, que vamos a poner encima de la mesa y que vamos a seguir tratando. Y sobre todo, creo que es muy importante que vamos a establecer también un canal de comunicación para explicar, porque hay muchas veces que quizás no llegamos a poder transmitir todo lo que se hace, todos los cambios que se están llevando a cabo desde el ayuntamiento y bueno, va a ser también un mecanismo para mantener esa comunicación tanto de los operadores turísticos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, ¿no? Y también hacia la ciudadanía, porque obviamente esto también está abierto a todas las ciudadanas y ciudadanos que quieran aportar. No sé si queréis, como habíamos dicho, la idea era ser bastante estrictos con el horario para no dilatarnos mucho en el tiempo y que esta presentación también la puedan ver en diferido todas aquellas personas que estén interesadas. No sé si queréis añadir algo más. Y cerramos, ¿no? Bien, pues... Agradecer a todo el mundo que ha participado y agradecer a todos aquellos que van a participar. Al final, lo acabo de decir, he estado en la nueva responsable de la ONCE y con todo su equipo aquí en Ibiza. Al final, ellos están agradecidos por cuando hacemos obras, contamos con ellos. Y nosotros estamos agradecidos a todos aquellos que participan. Nuestro estilo de gobernanza es el participativo, intentar ir acompañados. Al final las decisiones tomarlas lo más consensuadas posibles en un momento muy complicado en el cual yo creo que nos tenemos que concentrar en no discutir de cosas que no son importantes. Estamos delante del momento más complicado que hemos vivido como sociedad y necesitamos estar concentrados en lo importante. Evidentemente, el turismo lo es mucho y estar preparados para ello, más lo cual agradecer de nuevo a los participantes y a la Concejalía de Turismo y a Belén Trust por todo el trabajo que habéis hecho, que me parece muy, muy óptimo y sobre todo que tiene capacidad de ampliación con todas esas mesas de trabajo. O sea que gracias. Gracias. Pues, Rafa, no, me he olvidado del Ayuntamiento de San Antonio, me están regañando porque Miguel Tur también está conectado y que me ha hablado de los otros dos ayuntamientos. Ángel, disculpa, dime. Sí, no, deciré yo, dar las gracias a la Concejalía de Turismo y a todo el equipo que ha trabajado tanto en vuestro lado como en el nuestro, en Brain Trust, en un tiempo récord, pero que el trabajo ha sido posible gracias a la participación de toda la sociedad de la ciudad y os mandamos mucha fuerza, mucho ánimo. Esto también pasará y es el momento y la oportunidad para gobernar el turismo, como dice el alcalde. Genial, muchísimas gracias, Ángel. Es cierto que tanto el equipo de ventas, tú especialmente Ángel, pero el resto también, y todo nuestro equipo humano, bueno, pues han dado la talla completamente. Rafa, gracias por la confianza y gracias a todos los asistentes, a Magdalena también, nuestra intérprete de lengua de signos, por ayudarnos a llegar un poquito
más lejos y emplazar a todo el mundo a que participe, que ahora es el momento de hacer entre todas y todos una ciudad mejor. Muchas gracias y buenos días.